Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a empezar una serie de video tutoriales del curso de Excel a través del manejo de datos. Bueno, y en esta primera sesión de introducción vamos a revisar en principio cuál es el comportamiento básico de una hoja de cálculo. El Excel es una hoja de cálculo que contiene, como ustedes deben conocer, filas que están etiquetadas por números y columnas que están etiquetadas por letras. En un momento vamos a descubrir cuántas filas y cuántas columnas tiene Excel. Por lo pronto tendremos que decir que el comportamiento clásico de cualquier aplicación de Windows es la siguiente. En la parte superior vamos a encontrar la barra de títulos. En este caso tenemos el libro número 3. Cada vez que nosotros ingresemos a un nuevo archivo, por ejemplo, es decir, una nueva hoja de trabajo, automáticamente se aperturará el siguiente libro, es decir, el libro número 4 en este caso. Mediante el teclado puedo también solicitar la apertura de nuevos libros con la combinación de teclas Control U. Miren cómo estoy presionando Control U y observen en la barra de título cómo se va incrementando nuevos libros. Bueno, y si quiero cerrar los libros, evidentemente en este botón me permite cerrar los libros. Otra alternativa para cerrar los libros podría ser aquí mismo, en la opción del menú archivo, cerrar. Ven cómo se va cerrando. Ahora tengo el libro 4 y voy a volver a cerrar un libro más. Bueno, hay muchas opciones en realidad para poder manejar los libros. Entonces, cuando yo necesito crear un nuevo libro que es distinto a las hojas de trabajo que tiene cada uno de los libros, si quiero aperturar un nuevo libro, me voy a archivo, nuevo, libro en blanco. Podría elegir también las plantillas, o de lo contrario, Control U. Cuando quiero cerrar, voy haciendo clic en la X. Ahora, evidentemente, en una sesión ya iniciada, a pesar de cerrar los libros que tienen nombre por defecto, enumerado, si yo cierro, por ejemplo, este libro 10 y me ubico en el único libro actualmente que tuviera, que sería en este caso, bueno, tengo dos, el libro 1 y el libro 2, cuando presione Control U o ponga archivo nuevo, no me va a salir el libro 3, sino el libro 11. ¿Sí? Bueno, entonces voy a quedarme con un solo libro. Voy a quedarme con el libro 1. Entonces en el libro 1, que es en la barra de título donde puedo anotar ese nombre por defecto, luego tenemos una cinta que es la barra de menús. Allí, por ejemplo, cuando voy hacia archivo, tengo diferentes opciones como justamente nuevo, abrir un archivo ya previamente existente o guardar, entre otras opciones. En el botón inicio tengo las operaciones más comunes que se pueden realizar en una hoja de cálculo a través de la cinta de opciones, ¿no? Que por cierto es personalizable. Luego tenemos el menú insertar, que también tiene diferentes características, diseño de página, etcétera. Es decir, que conforme necesitemos alguna u otra actividad en la hoja de cálculo, tenemos que ir buscando esas actividades en el menú. ¿Listo? Bueno, entonces voy a regresar al menú inicio. Es importante que ustedes sepan en qué menú están, ¿no?, ubicados, y en qué menú se encuentran generalmente algunas opciones que ustedes necesiten. Decía que las más comunes se encuentran en el menú inicio, ¿no? Entonces, bueno, luego es importante saber que existe una celda, que es una celda distinta a todas las demás, que se llama celda activa. Cada una de estas celdas que ustedes están observando tienen un nombre. Cada celda recibe un nombre. El nombre de la celda la pueden notar, la pueden
observar aquí, en este recuadro de la parte izquierda. Como se dan cuenta, los nombres de las celdas se denotan primero con la columna en la que se encuentran. Por ejemplo, la columna C es la que actualmente estoy ubicado, y en la fila 11. Por lo tanto, esta celda, que voy a pintar un momento de este color amarillo, será la celda C11. Si yo quiero pintar, por ejemplo, la celda D5, me ubico en la celda, es decir, en la columna D y en la fila 5, la celda activa, y procedo a pintar la misma celda. Bueno, en este caso lo voy a pintar de otro color, y así. Entonces cada celda tiene un nombre. ¿Listo? Y decía que, digamos, la celda activa es la que determina justamente la celda donde estamos ubicados. Hace un momento les decía que en la hoja 1, que es la que por defecto trae un libro, yo podría añadir más hojas. Vean, haciendo clic en este signo más, aparece la hoja 2. Y bueno, así puedo seguir creando más hojas. Voy a regresar a la hoja 1, donde había pintado 2 celdas, para descubrir cuántas filas tienen las hojas en Excel. Bueno, uno podría ir desplazándose con el mouse o con la flechita hacia abajo. Evidentemente tomaría algunas horas para llegar a la última fila, porque en realidad tenemos más de 1 millón de filas, 1.048.576 filas. Para ubicarme en la última fila he presionado simultáneamente control flechita hacia abajo. Si quiero regresar a la primera fila, control flechita hacia arriba. ¿Estamos? Siempre que en el medio no exista algún dato, es decir, si es que en el medio, por decir en la celda 100, me voy a ubicar en la celda A100, existe un dato, por decir Arequipa, ciudad, desde donde estoy transmitiendo este video tutorial, ¿sí? Entonces miren lo que va a pasar. Si yo me ubico con control flechita hacia arriba y luego presiono control flechita hacia abajo, me ubico, o es como que un tope, algún dato que existiera en la celda. Entonces de aquí hacia abajo no hay ningún valor, por eso es que si vuelvo a presionar control flechita abajo, me voy al final de la hoja. Control flechita arriba, me voy hacia donde está el tope, en este caso Arequipa. Muy bien, entonces ya hemos descubierto que existen en una hoja de un libro 1.048.576 filas. Lo mismo ocurre en la hoja 2. Control flechita hacia abajo, la misma cantidad de filas, es decir, la misma cantidad de, si es que por ejemplo quiero almacenar en una hoja de cálculo personas, bueno, podría almacenar en una hoja 1.048.576 personas. Bueno, aproximadamente, si es que utilizo de repente un título, entonces ya estaría utilizando una fila menos para el registro correspondiente. Por ejemplo así, ¿no? Nombre, apellido, ciudad. Entonces ya tendría nada más 1.048.575 filas disponibles. ¿Entienden? Bueno, espero que sí. Eso ocurre en cada una de las hojas. ¿Listo? Voy a regresar a la hoja 1. Miren que si me ubico en la columna B, voy a pasarme el tope que dice Arequipa y me he ubicado automáticamente en la fila 1. Bueno, eso creo que está bastante claro, espero. Y entonces la pregunta también nos surge para saber cuántas columnas existen. Las columnas están etiquetadas por letras, ¿sí? Por letras. Entonces puedo ir desplazándome. Observen que cuando llego a Z, la siguiente columna es la columna AA. Y luego continúa, ¿no? A, B, A, C, así. Entonces, bueno, igual me puedo pasar algunos minutos con flechita hacia la derecha, pero más fácil es control, flecha hacia la derecha. Tengo XFD filas, columnas. En realidad, hablando de
16.384 columnas. Es una cantidad más que suficiente para el registro de datos. Si por ejemplo quisiéramos almacenar más de 1 millón de personas, podríamos almacenar más de 16.000 características, es decir, nombre, apellido, ciudad, teléfono 1, teléfono 2, número de hijos, primer trabajo, etc. O sea, no se me ocurren más características que se puedan registrar de personas. Pero también se pueden registrar, evidentemente, por ejemplo, productos, ¿no? Entonces, bueno, habría 16.000 características por lo menos distintas que podríamos utilizar. Si es que estamos hablando de registro de datos, ¿no? Si estamos hablando de cálculos, bueno, también podemos utilizar esa cantidad de filas y de columnas respectivamente. Bueno, entonces el registro de los casos, es decir, de las personas, se realizan hacia la parte inferior, hacia abajo, ¿no? Entonces, es decir, cada vez que yo quiera registrar una nueva persona, simplemente me ubico en la siguiente fila, más o menos así. Si quiero algún formato, como por ejemplo el tamaño de la letra o el tipo de la letra, lo que debo hacer es seleccionar la celda o celdas hacia las cuales quiero hacer ese cambio. Por ejemplo, empecemos con el título, ¿no? Voy a seleccionar el título y voy a incrementar el tamaño con este botón. A medida que incremento el tamaño, evidentemente el espacio por defecto de las columnas no es suficiente para albergar todo el contenido. Por lo tanto, una opción es ubicarme entre la columna A y la columna B hasta que me salga esta flechita hacia ambos lados y arrastrar y cambiar el ancho. Una forma más fácil es ubicarme aquí también y darle simplemente doble clic y automáticamente abarcará el máximo tamaño. Lo propio acá, doble clic y ya está. Entonces observen, selecciono y elijo la opción que necesito. Por ejemplo, en este caso, el color de relleno. Entonces voy a elegir un color de relleno, que puede ser este. Y luego hago lo propio con los nombres, ¿no? Si los quiero un poco más grandes, entonces igual, y de repente de otro tipo de letra, entonces me voy aquí a la fuente, elijo entre los diferentes tipos de letra que tiene el programa, y también lo propio, el tamaño. Muy bien. Entonces nos queda claro en esta primera sesión de introducción que lo que tenemos que hacer es esencialmente seleccionar las celdas donde queremos que ocurra algún cambio previamente que se haya registrado los casos. Ahora, si queremos hacer listas, y para terminar esta sesión de introducción, por ejemplo, generalmente ocurre que quiero hacer una lista de alumnos, por ejemplo, o de productos. Entonces eso debe ocurrir en la primera columna. Entonces, como la primera columna en este momento está ocupada, simplemente lo que voy a hacer es clic derecho sobre esa columna. Hay varias formas, ¿sí? La más fácil, creo, es la siguiente: clic derecho y luego elegir insertar. Entonces aquí pongo un nuevo título que sería número y voy a poner, por ejemplo, el número 1 simplemente. Y luego, si es que evidentemente quiero que el número tome la misma característica de nombre, apellido y ciudad, tengo una forma muy sencilla. Me ubico en este caso en la columna B, donde dice nombre, puede ser en cualquiera de estas, y me voy sobre este botón que dice copiar formato. Le hago clic y luego le hago clic al destino, que sería número, y observen cómo ha tomado esa característica. Ahora, respecto a la lista, decía que tengo esta opción. Miren que cómo el mouse va cambiando su aspecto conforme me ubique en determinadas zonas, ¿no? Esto es para cambiar el ancho de las columnas,
También se puede cambiar, por cierto, el ancho o la altura de las filas, ¿cierto? La forma normal, digamos, es esta que está en este momento observándose, pero si yo me ubico en este punto que está en la parte inferior derecha de la celda A2, donde he escrito el número 1, lo voy a poner un poquito más grande. En la parte inferior existe un cuadrado pequeñito. Si yo me ubico allí, cambia el aspecto y comienzo a arrastrar. Si comienzo a arrastrar simplemente, hasta el 15 voy a llegar, miren lo que ha ocurrido. Se ha repetido el número 1. Voy a deshacer eso con control Z. Evidentemente lo que yo necesito es que aparezca el siguiente número, es decir, una lista en 1, 2, 3 consecutiva. Entonces voy a comenzar a arrastrar. Conforme vaya arrastrando, voy a presionar la tecla control y siempre hasta el 15. No voy a soltar la tecla control, luego voy a soltar el mouse y voy a soltar control recién. Bueno, entonces me quedó la lista 1, 2, 3, 4. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, voy a completar hasta el 15. Ups. Ahí está. Ahora, claro, también podría repetir esta misma persona. ¿Listo? Muy bien. Esta ha sido la primera entrega de introducción del curso de manejo de datos con Excel. Muchas gracias. Hasta la siguiente entrega.